Buen día a todos, soy Bolívar Garcete, encargado de la cátedra de entomología de Facen UNA, y hoy, tratando reproducción y desarrollo en hexápoda, hablaremos sobre gametas y comportamiento reproductivo. Como en todos los animales, en hexápoda las gametas son la base de la reproducción y estas se originan por medio de un proceso de gametogénesis que normalmente implica primero una reducción meiótica del material cromosómico diploide de las células germinales para dar lugar al material haploide, que es lo que encontramos en los gametocitos secundarios. Una vez generado el gametocito secundario, este va seguido o acompañado de procesos de transformación y maduración que en el caso de los futuros huevos implica un crecimiento en el volumen de la célula, o en el caso de los espermatozoides a una transformación que implica una reducción en el volumen y la producción de mecanismos de locomoción. Sin embargo, en varios grupos de hexápodos que presentan reproducción partenogénica de algún tipo, el paso reduccional termina siendo obviado. Puede ser o porque el macho posee todas sus células somáticas ya haploides y entonces produce espermatozoides apenas por mitosis, es el caso de la Arrhenotokia haploide, o porque el huevo se produce por mitosis de una célula diploide y termina siendo básicamente un clon de la madre, y este es el caso de la Telitokia apomíctica. Las microgametas, es decir, los espermatozoides en hexápoda, presentan una morfología y comportamiento un poco más diverso que en muchos de los animales. En su forma primigenia son alargados y uniflagelados, como nosotros nos imaginamos un espermatozoide, pero en algunas familias de Protura, en algunos hemípteros de la superfamilia Cocoidea o en algunos coleópteros de la familia Ptilidae se perdió el flagelo y el espermatozoide es inmóvil. En Mastotermitidae, que es la familia más primitiva de termitas, existe una multiplicación anómala de los centriolos, lo que dio lugar a la existencia de espermatozoides multiflagelados. Por otro lado, las microgametas, cuando son liberadas, pueden o nadar libres, o pueden formar duplas, o en algunos casos, en coleóptera sobre todo, son liberadas adheridas a estructuras alargadas que se llaman espermatostilos. A pesar de la forma relativamente normal que presentan los espermatozoides de hexápodos, tienen unas pequeñas diferencias. Una de esas es que el acrosoma es bastante mayor que en otros animales, y lo mismo sucede con las mitocondrias, que normalmente en otros animales están simplemente en el cuello del espermatozoide, mientras que en insectos son derivados mitocondriales o mitocondrias inactivas que ocupan gran parte de la cola del espermatozoide. Generalmente estas microgametas son realmente pequeñas, con un promedio de unas 300 micras, pero en algunas especies, algunas moscas del género Drosophila, por ejemplo, o chinches acuáticas del género Notonecta, pueden alcanzar incluso hasta 15 milímetros de longitud. Los espermatozoides se generan en los folículos testiculares y de ahí descienden a través de los vasos deferentes hasta el atrio del conducto eyaculador, donde puede haber vesículas seminales donde se acumula el semen, y reciben los aportes de varias glándulas accesorias para formar, dependiendo de la especie, ya sea un fluido seminal conocido como semen o esperma, o para generar una cápsula o glóbulo que se conoce como espermatóforo y que es el medio más frecuente, sobre todo en los grupos más basales de hexápodos. Entonces el macho puede liberar su esperma o directamente por eyaculación en el tracto reproductivo femenino, o hacer lo mismo pero empaquetado en un espermatóforo, o este espermatóforo puede ser transferido de forma bastante indirecta, todo esto dependiendo del taxón. Acá vemos por ejemplo un colémbolo que dejó un espermatóforo que será recogido por alguna hembra, o en este caso un ortóptero que está transfiriendo sus espermatóforos de manera directa. Ya por su parte, las macrogametas, conocidas como ovocitos, no solamente son más voluminosas que los espermatozoides. Acá tenemos ejemplos de diferentes tamaños, desde una centena de milímetros hasta unos cuantos milímetros, sino que su origen es un poco más complejo que el caso de los espermatozoides y comienza en lo que se conoce como el germario, que es el tejido que se encuentra en el extremo de las ovariolas. Hay todo un proceso que vamos a ir explicando y que termina con
la formación del corion o cáscara, ya para formar realmente el huevo, y su eventual oviposición. Vemos acá algunas morfologías de diferentes tipos de huevos que dependen en gran medida del tipo de corion que presentan. El tamaño que tiene el huevo obviamente va a depender del tamaño de la hembra que lo deposita, pero también depende de la biología de la especie. Por ejemplo, huevos que son depositados en condiciones protegidas directamente dentro del tejido nutricio requieren menos vitelo, un corión menos resistente, y entonces van a ser menores que huevos colocados en situaciones expuestas a las inclemencias o lejos de la fuente de alimento, y entonces van a requerir más vitelo, un corión más resistente y obviamente van a ser de mayor tamaño, incluso en relación al tamaño de la hembra que los colocó. El contenido de vitelo, es decir, yema rica en proteínas, que es lo que le va a alimentar al embrión, proviene de tejidos extraováricos, principalmente viene de la hemolinfa, que es transferido este alimento al ovocito, ya sea simplemente por medio de un epitelio folicular o a través de células hermanas del huevo que se conocen como trofocitos. En órdenes más primitivos, como en paleópteros, en los extisanuros, en muchos ortopteroides, incluso también en pulgas, encontramos ovariolas del tipo panoístico. Esto quiere decir que el ovocito se desprende totalmente de sus células hermanas y se rodea de un epitelio folicular que va a ser su único medio de infusión de alimento. Esto da por resultado un bajo contenido de vitelo, pero contribuye a que los huevos sean producidos de forma más continua y en mayor cantidad. Ya en hemipteroides y holometábolos, así como en algunos ortopteroides, encontramos ovariolas de tipo meroístico. En estas, los trofocitos mantienen conexión con el ovocito y lo alimentan de manera activa. Este proceso hace que la producción de huevos sea más lenta, menos numerosa, pero que esta menos cantidad de huevos tenga mucho mayor cantidad de vitelo, lo que asegura un desarrollo embrionario garantizado y más rápido. Existen dos tipos de ovariolas meroísticas. Unas son las telotróficas, en donde los trofocitos se quedan en el germario y mantienen contacto con el huevo a través de un cordón nutritivo a medida que éste desciende hacia el oviducto. Este tipo de ovariola se encuentra en hemípteros y en coleópteros. Ya en Dermáptera, Socóptera, Ciráptera y todos los holometábolos, con excepción de Coleóptera y Sifonáptera, encontramos ovariolas meroísticas de tipo politrófico. En este caso, los trofocitos se desprenden del germario y van adheridos al huevo y descienden con él a medida que éste va camino hacia los oviductos, alimentándolo, ¿verdad? Transfiriéndole sus contenidos nutritivos. A todo este proceso de formación del vitelo se lo conoce como vitelogénesis. Ya hacia el final del camino, hacia el oviducto, a medida que va terminando la vitelogénesis, las células del epitelio folicular, de este epitelio que rodea al ovocito, se encargan de producir en primer lugar la envoltura vitelina, una membrana que rodea a todo el ovocito, y luego varias capas de proteína que van a formar el corión o cáscara, el cual se separa en un endocorión y un exocorión con una capa porosa intermedia que es la que constituye el sistema de aireación del huevo. Este sistema de aireación es el que va a permitir que el embrión reciba oxígeno de afuera, pero sin que el huevo pierda mucha cantidad de agua por evaporación. Para este momento ya se estableció la simetría y la dirección o polarización del huevo, que es la que va a determinar también la futura posición del embrión dentro de este huevo y la diferenciación de estructuras externas del huevo. Ahora, viendo por fuera la estructura del huevo, en realidad es muy variable, pueden tener más o menos estructuras, y yo puse aquí un ejemplo que es del huevo de un Phasmatodea, que suelen tener bastantes estructuras diferentes. Nosotros estamos viendo este huevo desde su zona dorsal, o sea, esto sería el dorso del huevo, este sería su extremo anterior y este sería su extremo posterior. Hacia el extremo posterior posee un capítulo que protege a un opérculo. El opérculo es
en este caso la zona que se destapa para que pueda salir la larva cuando nace. Y la superficie está cubierta de aerópilos, que son estos poros, estas aberturas que dan acceso a este espacio laberíntico que hay entre el endocorio y el exocorio. Cerca del polo anterior se encuentra el micrópilo, que es esta pequeña abertura por donde va a tener acceso el espermatozoide para poder fecundar al huevo. En Phasmatodea, este micrópilo se encuentra en el extremo de lo que se conoce como una placa micropilar. Es una zona un poquito diferente al resto del huevo, pero esto se da de diferentes maneras en diferentes hexápodos, y además puede haber un micrópilo o puede haber una serie de micrópilos. Los huevos de hexápoda son de tipo centrolecítico, es decir, que tienen concentrado en el centro el vitelo junto con el núcleo. Entonces tenemos un núcleo casi central, aunque ocupa una posición ligeramente anterior, rodeado completamente por el vitelo, que suele ser lo que ocupa más lugar dentro del huevo, y este rodeado por un periplasma o citoplasma simplemente, o sea, de la célula. Dentro del vitelo puede haber unas reticulaciones, retículos citoplasmáticos, y puede haber una zona más densa conocida como ovosoma, que se ubica hacia el polo posterior del ovocito. Rodeando el ovocito tenemos una membrana vitelina, y rodeando esta tenemos el corión o cáscara, con lo que se completa el huevo propiamente dicho. Hacia el polo anterior tenemos el micrópilo, que es una abertura por donde va a entrar eventualmente el espermatozoide, y contamos con numerosos aerópilos, que son perforaciones de respiración. Cuando el huevo abandona la ovariola y abandona el ovario por ende y pasa al oviducto lateral, entonces hablamos de que tiene efecto la ovulación. En este proceso el huevo se libera del epitelio folicular, se libera de los trofoblastos si es que estuvo conectado con los trofoblastos, y pasa a descender por estos oviductos laterales para llegar a un oviducto medio, a un oviducto común en la mayoría de los hexápodos. En Ephemeroptera se abren directamente por medio de gonóporos independientes estos oviductos. Es común también que este oviducto posteriormente se ensanche formando una cámara genital o vagina, en la cual desembocan diferentes glándulas accesorias y una o más espermatecas. La espermateca es un órgano muy importante en la reproducción de hexápoda, de artrópoda en general realmente, ya que se encarga de almacenar el esperma que recibe del macho, mantenerlo vivo, incluso la maduración del esperma continúa adentro de la espermateca por un tiempo variable, puede ser un tiempo corto o puede ser incluso a largo plazo, para ir usando este esperma de a poco, de manera controlada, con cada oviposición. Lo más frecuente en hexápoda es que la vagina o cámara genital sea la única vía tanto de recepción del esperma como de oviposición, pero en un gran número de lepidópteros, el clado conocido como Ditricia, que incluye las mariposas diurnas y un montón de superfamilias de mariposas nocturnas, existen tractos separados. Existe una vagina, que es por donde sucede la oviposición, pero también hay una vulva que termina en una bolsa copulatoria, que es la que se usa en la cópula y es la que recibe el esperma, que después pasa a ser transferido de la bolsa copulatoria a las espermatecas. Las estrategias que llevan a la transferencia del semen del macho a la hembra, o sea, a la inseminación, son múltiples, son diversas y a veces son totalmente increíbles en algunos casos. En el caso de hexápodos primitivos, órdenes de Entognata y los órdenes Archaeognata y Zygentoma, el patrón común es que el macho libera sus espermatóforos, que normalmente es simplemente una gota de esperma y que normalmente está sobre un pedestal, un hilo que le sirve de base para estar separado del sustrato. Muchas especies liberan estos espermatóforos sin ni siquiera necesidad de tener una hembra cerca. Van liberando espermatóforos y las hembras los van encontrando. Pero en otras especies sí hay rituales de cortejo, hay contacto directo, un poco de interacción. En todos los casos, siempre el objetivo final es que la hembra se apropie de este espermatóforo y fecunde con eso sus huevos. Ya la gran mayoría de los hexápodos
hexápodos, ya insectos propiamente dichos, tienen estrategias reproductivas mucho más complejas que incluyen comportamientos de atracción, rituales de cortejo, cópula y obviamente la inseminación. La atracción puede implicar diferentes mecanismos, pueden ser señales visuales pasivas que están dadas por el tamaño, la forma o los colores propios del individuo, señales activas visuales como luces en el caso de luciérnagas por ejemplo, o tipos de movimiento en el caso de muchos dípteros, señales químicas como feromonas que muchos insectos liberan para atraer a una eventual pareja, señales auditivas como el caso del canto que utilizan cigarras por ejemplo, que utilizan ortópteros, o complejas señales comportamentales como defensa de un territorio, defensa de una zona de alimentación, lucha con individuos rivales, etc. A esta atracción le siguen los rituales de cortejo, que pueden seguir implicando ese mismo tipo de factores que ya vimos, pero ya focalizados a un individuo del sexo opuesto y a una distancia menor, incluso en contacto con ella, y con un fuerte énfasis a medios activos de disuasión, como bailes y toques, por ejemplo. Los rituales de cortejo cumplen con varias funciones. Uno es comunicar cuál es el género al que pertenecen los interactuantes, cuál es el sexo. Otro, reducir respuestas agresivas o canibalísticas de un lado o del otro, generalmente más de la hembra hacia el macho. Sincronizar la conducta sexual y predisponer el organismo a la cópula. Mostrar mejores cualidades de este individuo con relación a otros individuos en competencia, mostrando mejores cualidades de fertilidad potencial, de calidad genética, de salud, de desempeño orgánico, por medio de las destrezas que demuestra, y dar una idea sobre la capacidad que tiene el individuo de dar sustento y protección a la prole, o sea, a la progenie, por medio, por ejemplo, de un territorio bien elegido, con bastante alimento, con bastante espacio y bien defendido. Algunas conductas de cortejo son bastante sofisticadas. Por ejemplo, en la familia Empididae, que son unas moscas cazadoras, el macho presenta regalos y estos regalos son cada vez más elaborados dependiendo de las especies y pueden consistir o en una presa directamente o una presa que viene envuelta en un globo de seda o en algunos casos simplemente el globo de seda vacío, y que todo eso sirve como distracción mientras la hembra está manipulando ese objeto para que el macho tenga tiempo suficiente para realizar la cópula sin que la hembra tenga el impulso de comérselo. Sin embargo, la conducta caníbal no siempre es completamente efectiva en todas las especies o en todas las situaciones entre la misma especie. Por ejemplo, en el caso de las mantis, se habla siempre de que es bastante frecuente el canibalismo, aunque en realidad en el 80% de los casos no sucede, pero cuando sucede implica algunas ventajas para el éxito reproductivo de la hembra. Por ejemplo, los genitales del macho se desempeñan mejor cuando no existe el cerebro, porque se desconectan ciertos mecanismos inhibitorios del cerebro, y por otro lado, cuando la hembra se come al macho obtiene una fuente importante de alimento que va a repercutir en una mejor producción de huevos con mejor nutrición. Existen formas bastante ingeniosas, por decir así, de eliminar a la competencia, incluso por medio de los rituales de cortejo, y un ejemplo de esto es el comportamiento homosexual que presenta una especie de escarabajo, Leistrotrophus versicolor, una especie que normalmente resuelve las disputas territoriales entre machos por medio de luchas marcadas por la diferencia de tamaño de las mandíbulas y por la fuerza y la energía que tienen, pero que sin embargo en algunas situaciones de algunos machos que ya están bastante gastados de energía o prefieren no competir en luchas y sin embargo mantenerse dentro del área, dentro del territorio donde se encuentran las hembras, lo que hacen es imitar el comportamiento, imitar las feromonas de una hembra receptiva y lista para copular, y de esa manera atrae a los machos y los distrae cumpliendo todo el ritual de cortejo excepto la cópula. Cuando se va a dar el momento de la cópula, el bicho sale corriendo, pero lo que ganó es hacerle perder tiempo y hacerle perder energía al otro macho mientras él pudo estarse alimentando o incluso empezar a cortejar a una hembra. En insectos pterigota, insectos alados, la cópula, que es la interacción directa o acople de los órganos genitales de ambos sexos, o al menos la interacción del genital del macho con alguna parte del cuerpo de la hembra, como vamos a ver después, es el mecanismo universal para conseguir la inseminación. Esta inseminación puede darse, como ya mencionamos antes, o a través de una transferencia de espermatóforos como tales, que son sacos membranosos conteniendo esperma,
que es lo que vemos en ortóptera, en cucarachas, en chinches, en neurópteros y en varias especies distintas dentro de Trichoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Coleoptera y Diptera. O por otro lado puede ser por inseminación directa, es decir, liberación del líquido espermático sin estar empaquetado, que es lo que vemos en muchos chinches, en mecópteros, en tricópteros, en himenópteros, en coleópteros y en dípteros. En su forma más básica y común, la cópula implica que la armadura genital masculina, o al menos parte de la armadura genital, generalmente el edeago, penetre la vagina de la hembra, o la cámara genital o la bolsa copulatoria, dependiendo de la especie, o incluso llegue hasta las espermatecas de la hembra y ahí deposite o los espermatóforos o el esperma directamente. Este sería el mecanismo de cópula directa. Sin embargo, existen también mecanismos de cópula indirecta en los que la armadura genital masculina no interactúa con los genitales femeninos de forma directa, o al menos no de forma convencional. Tal vez la forma más chocante de cópula indirecta es lo que se llama inseminación traumática o inseminación hemocélica, que se ve en varias especies de chinches simicomorfos y en Strepsiptera. En este caso, los genitales del macho perforan la membrana intersegmental de la hembra, o en el caso de Strepsiptera especialmente, la pared del tracto genital femenino, y el semen, en vez de ser descargado dentro del genital femenino, es inyectado dentro del hemocelo, y entonces los espermatozoides tienen que encontrar su camino nadando dentro de la hemolinfa hasta llegar a los órganos reproductores femeninos. Otro mecanismo de cópula indirecta que es más sofisticado, que no es traumático de esa manera y que es único entre todos los hexápodos, es el que se da en Odonata, en libélulas. En estos insectos, la armadura genital masculina primaria, la que está asociada al noveno segmento del abdomen, es rudimentaria y no participa en la cópula, sí en la transferencia del semen a una armadura genital masculina secundaria que se encuentra en los segmentos abdominales 2 y 3. ¿Qué pasa? No existe una conexión anatómica directa entre el aparato reproductor masculino y aquella genitalia secundaria que está en la base del abdomen, por la que el macho debe realizar una autotraslocación activa del esperma para poder recargar de esperma esa genitalia secundaria. En estos insectos, el cortejo llega a un punto definitivo cumbre con el apareamiento en tándem, que es cuando el macho, utilizando un conjunto de clásperes formados por los cercos y el epiprocto, agarra ya sea el pronoto o la cabeza de la hembra y se unen en un par, que incluso pueden volar de esta manera. La autotraslocación de esperma que hace el macho, por otro lado, puede suceder o antes de ese apareamiento en tándem, que es lo más frecuente en el caso de libélulas anisópteras, o puede suceder durante el apareamiento en tándem, y a veces puede suceder varias veces intercalado con eventos de cópula, o incluso puede suceder inmediatamente después de la cópula, y en ese caso el macho se prepara para algún otro evento con la misma o con otra hembra. En cualquiera de los casos, la cópula tiene lugar cuando la hembra finalmente está receptiva y extiende también su abdomen hacia los genitales secundarios del macho, en la que se conoce como formación en rueda o formación en corazón, que es típica de los miembros de este orden y que se puede realizar también tanto en reposo como en vuelo. Detalle importante: así como existen mecanismos de competencia precopulatorios entre diferentes machos, también existen mecanismos de competencia espermática postcopulatorios, y que en el caso de Odonata es consecutiva. ¿Consecutiva por qué? Porque se hace ante la potencial consecuencia de que ya exista esperma dentro de las espermatecas de la hembra. Para ese fin, los órganos copuladores del macho cuentan con ganchos o vesículas reversibles que se encargan de retirar el semen que podría existir potencialmente dentro de las espermatecas femeninas antes de depositar su propio semen. En otros insectos, la competencia espermática es preventiva, es decir, que se adelanta a que otro macho pueda también inseminar a la hembra. Esto se observa en saltamontes, en cucarachas, en escarabajos, en moscas y en lepidópteros. En este caso, el macho establece barreras físicas o de comportamiento que van a evitar que la hembra copule con otro macho.
macho. Estas barreras pueden ser la formación de un tapón en el tracto genital femenino. Este tapón puede ser el espermatóforo o puede ser alguna sustancia viscosa secretada por las glándulas accesorias del macho y que puede endurecerse, y es el caso de la llamada esfragis que se observa en Lepidoptera y que presenta diferentes formas y texturas dependiendo de la especie. Puede ser también que el semen contenga sustancias que inhiben neuronalmente la receptividad sexual de la hembra. Puede ser que el semen mismo o el tapón genital contenga sustancias anafrodisíacas que repelan a otros machos. O también puede ser que el genital masculino, y esto sucede en algunos coleópteros y dípteros, posea estructuras tipo pinchos que generan heridas dentro del tracto genital femenino y que hacen que esta hembra evite futuros encuentros. En contraparte, las hembras poliándricas, es decir, aquellas que copulan con más de un macho, también pueden presentar mecanismos de selección espermática postcópula que se conocen como selección críptica femenina, y es críptica porque es algo que no se visualiza externamente, y que buscan seleccionar el mejor material genético para la fertilización de los huevos, y que incluye también una serie de estrategias. Una de ellas es la extracción y destrucción de los espermatóforos de parejas que no fueron deseados o no son favorables. Otra puede ser el almacenamiento del esperma de diferentes machos en diferentes espermatecas, en espermatecas múltiples, de las cuales la hembra después va a seleccionar los mejores paquetes seminales, ya sea en base a características fenéticas de estos diferentes machos o según las características del contenido de estas espermatecas. Puede ser por la morfología y tamaño del espermatóforo, o por la cantidad de semen que se depositó en la espermateca, o incluso por el tamaño del espermatozoide. Y esto sucede, por ejemplo, en aquellas especies de insectos que tienen espermatozoides gigantes. Por último, hay que mencionar que el control que la hembra tiene sobre sus espermatecas no solamente está relacionado con la selección espermática, sino también con la determinación sexual de la progenie en aquellas especies que presentan determinación sexual ligada a partenogénesis. Lo que está en la foto es el ejemplo de Apis mellifera, ¿verdad? Que los machos son generados partenogénicamente, mientras que las hembras, tanto reinas como obreras, son generadas de manera regular por fecundación. Pero en algunos otros casos, una avispa cazadora, si cazó una presa pequeña, puede invertir en ella el huevo que va a dar origen a un macho, que es más pequeño y de menor valor vital, por decir así. Y en el caso de capturar una presa grande, entonces sí puede invertir el huevo que va a generar una hembra en esa presa grande. Y esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.